Hola, buenas noches. Hoy día 9, bueno, ya estamos en día 10, noche de martes a miércoles. Empezamos el programa de hoy, que aunque parezca que no hay información, pues sigue habiendo información que creemos interesante sobre la política. Los primeros espadas parece que están de vacaciones. Bueno, toda la clase política parece que está de vacaciones, pero las cosas se siguen sucediendo de una forma a veces lenta, pero necesariamente explicable. Saben además que estos días son unos días muy entretenidos en las redes, en Twitter. Quien quiera pasarse por allí se va a divertir mucho, porque entre polémicas, polémicas sobre las espadas del rey y polémicas sobre lo que ustedes quieran, pues hombre, uno se da cuenta de que tiene que despertar a los trolls de turno, que parece que están de guardia para ser fulminados de una manera rápida. Hoy empezaremos hablando, tenemos 6 temas, empezaremos hablando de esa ofensiva, digamos, del Podemos para intentar pedir al PSOE, a su partido de gobierno, que intente difuminar al rey, en pocas palabras, vamos a decirlo así de claro. Seguiremos hablando obviamente del triunvirato del PSOE, que manda en el PSOE por encima de Sánchez, como explicamos ayer, Hernando, Díaz y López, sobre Sánchez, que obviamente marcan la pauta y marcan que hay cosas que se han hecho mal, según ellos, y que no se deben seguir haciendo de cara a las elecciones de mayo, porque significarían un lastre muy grande. Fíjense, un lastre, no una lastra. Luego nos iremos a hablar un poquito del PP, que va dando temas mientras la ofensiva Ayuso continúa. Ella sigue de vacaciones. Moreno duda de si sumarse al frente de Ayuso. No sabe muy bien en qué situación está, mientras Feijóo parece el más tranquilo, curiosamente, siguiendo sus vacaciones, si podemos denominarlas así. Luego saltaremos a un Vox prácticamente desaparecido estos días. Ya saben, aquí los líderes se han ido de Michelin en Michelin y se han ido de vacaciones, mientras sorprende dentro del partido que Macarena Olona no esté contestando a los mensajes de WhatsApp ni de Twitter de sus principales, vamos a decirlo así, de sus principales colaboradores dentro del partido, de los líderes del partido, que se dan cuenta de que parece que no está por la labor. Aquí hay que decir un inciso, a nosotros sí que nos contestó. Suponemos no somos nadie, y hay gente que al final se da cuenta de los, digamos, afectos personales antes de los afectos por intereses. Luego nos iremos a hablar de esa Cataluña, podemos decir, de las envidias, que en el fondo es lo que se está catalanizando la política española, donde vemos más novedades sobre pues los movimientos internos en una comunidad donde la realidad es que nada ilusiona ya. Hemos tenido una conversación muy interesante con una persona de una gran empresa, y realmente la sensación que hay es totalmente de desesperanza, vamos a decirlo así, en una comunidad donde, por cierto, la inversión por habitante en temas como educación y sanidad es la más baja prácticamente de todas las comunidades de España. Suponemos el dinero se lo gastan en Puigdemont y cosas varias. En fin, las familias de siempre manipulando a los tontos y los tontos siguiendo votándoles. Luego nos iremos a un rápido repaso por el mundo, donde ya parece que ha salido a escena el tema que comentamos hace una semana de Mali. Recordemos que es un tema mucho más importante de cara a España que lo que puede significar, obviamente, dicho con todos los respetos, la invasión rusa de Ucrania, lo que podría haber significado los movimientos de China en Taiwán, lo que podría significar incluso lo de Afganistán, por citar elementos claros, o incluso lo de Kosovo. Lo de Mali, aunque a alguno le suene chino, solo hay que coger un mapa del mundo y ver dónde está Mali, nos puede afectar y mucho, porque está mucho más cerca de lo que algunos creen, y es una puerta que teníamos cerrada al yihadismo y que parece que se puede abrir con violencia en las próximas semanas. Solo nos falta Europa, que seamos sinceros. A algunos les interesa y mucho tener un conflicto real, salvaje, a nuestras puertas. Imagínense, en medio de una vorágine de crisis económica, tener encima pues elementos distorsionadores tan cerca de nuestras fronteras. Pues si les parece, empezamos hoy ya miércoles. Recordamos, por cierto, esta semana intentaremos hacer programa mañana desde Barcelona y el jueves seguramente desde Movilidad, pero intentaremos hacer el programa también.
Como decíamos, los movimientos de Podemos por el tema de la espadita puñetera, que algunos, como explicábamos ayer, no entienden lo que es un símbolo de Estado, el himno, la bandera, pero las espadas no. Pues Podemos parece que no entiende, algunos socialistas un poco atravesadillos, vamos a decirlo así, tampoco lo entienden, pero la directiva del gobierno, en este caso la mano de Bolaños, parece que no quiere más conflictos con la Casa Real. Y esa línea obviamente es la línea del partido, digámoslo así. Bolaños siempre ha sido un fontanero del partido. Bolaños podríamos vincularlo, digamos, ese triunvirato que está mandando ahora mismo en la Moncloa desde el partido, que ha asaltado el gobierno, como explicábamos ayer. Algunos parece que todavía no lo han entendido. Y la realidad es esa. Mientras se asalta el gobierno y se ningunea a Sánchez, que acaba siendo una marioneta directamente del Partido Socialista, se le ha dicho: tú sal, haz el payaso lo que toca, da la cara y con un poco de suerte te garantizamos la presidencia de la Unión Europea de 1 de julio a finales de año. Luego te buscas la vida en la Internacional Socialista, pero por aquí no te queremos volver a ver. Ya destrozaste o intentaste destrozar el partido en 2016, lo has hecho ahora nuevamente, y algunos, y hablamos no de uno, de dos, sino de decenas de cargos y centenas de cargos del PSOE, ven peligrar su sueldo mensual en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 23 y saben que con Sánchez no hay futuro. Y así se lo han transmitido y han asaltado la Moncloa para demostrárselo. ¿Conocedor de la historia Podemos? Pues ¿qué hace? Pues presionar. Sabe que hay una guerra civil dentro del socialismo y la Moncloa y lo manifiestan no quedándose al margen, sino presionando. ¿Y qué argumento usan? Obviamente el del rey, el de la puñetera espada de, vamos a decir, de Damocles. Pues parece que no era de Damocles, que algunos, curiosamente los de Podemos, como decíamos ayer, no siguen las normas en este país, ninguna, se las saltan todas por mis cojones. Y ahora resulta que se inventan unas normas que no están en ningún protocolo para seguir y consideran que es una humillación no seguirlas. En fin, lo de esta gente, siempre hemos dicho lo mismo, deberían compartir lo que se fuman cada noche, porque creo que a todos nos haría más feliz. Y aparte, seguramente, si lo compartieran nos daría una casa en Galapagar o una casa con piscina como Belarra o un trabajo con un buen sueldo durante al menos el periodo, como dicen ellos, antes de que los echen y los expulsen de la sociedad. Porque esta gente realmente no merece nada más. Habría que investigar incluso quién mueve todos los trolls que se mueven por redes, muchos de la mano de Podemos, y si se hace con dinero público o no. Luego, obviamente, hay los ignorantes, que nos hemos dado cuenta en los últimos días, que hay mucho, curiosamente, que se mueve entre, porque algunos están identificados, entre 20 y pico y 30 y pico años, que no han hecho nada en la miserable vida, alguno incluso profesor de universidad, como uno que hemos encontrado hoy, que mira su currículum y ha estado paseando por pasillos toda la vida, y no ha hecho nada más. ¿Pero qué cojones de lecciones va a explicar esta gente? Hoy hablábamos y nos decían que al final lo importante de la política es generar ilusiones. Y al final lo que quieren los ciudadanos, lo que quieren ustedes y nosotros, son soluciones a los problemas. Por ejemplo, pues que se acabe el tema de los ocupas, como parece que quiere ahora afrontar el Partido Popular. Que se acabe, por ejemplo, el tema de los robos continuados de gente en la calle. Y alguno que puede decir, ese es el mensaje de Vox. Sí, pero lo que no hay que generar es odio. Lo que hay que generar es cumplir la normativa y no clasificar a la gente según una raza, un color u otra cosa. Bueno, al menos eso lo tenemos nosotros muy claro. Pero también tenemos claro que no puede ni tiene sentido que en un país alguien que cometa 80, 90, 100 robos permanezca libre por las calles para cometer 100 más. Porque esto es una cuestión psicológica al final, de concepto. Esta gente, y es algo que hay gente que no acaba de entender, y nosotros hemos explicado muchas veces el ejemplo en este canal, por ejemplo, de terroristas yihadistas, salvando un poco las distancias, u otros elementos, digamos, que pueden ensuciar, vamos a decirlo así, la mentalidad más europea. Y es que realmente no lo hacen por mala fe, sino creen que es lo que hay que hacer.
Y ese pequeño matiz es algo que hay que saber para intentar enfrentarse al problema. No estamos hablando de gente que considere que robar un reloj, por decir el ejemplo más claro en Barcelona, sea un delito, ¿no? Consideran que es normal. Estamos hablando de un problema de formación y educación. Y hombre, y no sabemos si el gobierno de España va a asumir la educación en ciertos países, pero lo que está claro es que estamos delante de un problema que no es seguramente de una generación, sino es de más de una generación, y es un problema de costumbres y usos. Y cuando afrontamos problemas de usos y costumbres, por decirlo bien, tenemos que enfrentarnos con la mentalidad abierta, porque si no, lo único que hacemos es chocar siempre con la misma piedra y se hace difícil. Y curiosamente, en el caso de España tenemos a los integrantes del partido de Podemos, digámoslo así, y a sus simpatizantes, que parece que funcionan más por los usos y costumbres que por la realidad. Les importa poco que solo bandera, himno, por ejemplo, sean símbolos de un Estado. Ahora les da igual que sea una espada, mientras al mismo tiempo sus usos y costumbres dicen que hay que derribar al rey o a cualquier elemento democrático con tal de conseguir lo suyo. Se inventan que están con los trabajadores, se inventan todas esas historias para luego vivir como reyes. Curiosamente, aquello que denostan, con protecciones prácticamente espaciales, en casas kilométricas, mientras se llenan la boca diciendo que ellos están para ayudar al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que hayan leído un poquito de historia y aquellos que no, les invitamos a hacerlo, que se miren, por ejemplo, cómo eran los jefes, los dioses, vamos a llamarle así, del Partido Comunista en la antigua URSS, y se darán cuenta que estamos replicando el mismo ejercicio. Y Podemos presiona al partido del gobierno, al PSOE, presiona a Sánchez con estos temas porque sabe que el gobierno está débil. Algunos siguen manteniendo el mensaje de que Sánchez domina todo y nosotros insistimos, Sánchez está fuera de juego desde hace semanas. Sánchez ya no es nadie, Sánchez ha quedado rehén de la propia organización que estima, y tiene un problema serio, que el paso de Sánchez como una tila por el partido ha derruido cualquier opción de tener un candidato hipotético para luchar por la presidencia del gobierno. Y son conscientes de que en diciembre, cuando convoque las elecciones del 2023, si no hay algún exceso antes en mayo, ojo a este dato, nosotros saben que aquí no cerramos el tema de que pueda pasar algo en mayo en las elecciones que acelere todo este tema, porque aquí estamos hablando de un momento de navajazos internos. Unos le han prometido a Sánchez que va a durar hasta diciembre del 23, y Sánchez ha prometido portarse bien hasta diciembre del 23 y aspirar, renunciar a la presidencia y aspirar a un cargo internacional. La Internacional Socialista parece que es lo único que se le abriría literalmente de piernas en estos momentos. Pero conociendo a Sánchez, que solo hay que preguntarle a Ábalos, a Redondo, bueno, a Carmen Calvo, a todos aquellos que la apoyaron, a Hernando que ahora vuelve, a Pachi López que ahora vuelve, bueno, solo hay que preguntar a todos estos, saben que es un auténtico depredador, no diremos sexual obviamente, psicológico y un auténtico traidor. Y saben en el partido que se la quiere jugar de alguna manera. De momento, con ataques velados a Susana Díaz a Pilar Alegría, que suministra a través de Susana Díaz, porque sabe que es una de las tres personas que está detrás de ese triunvirato. Pero vamos a ver en breve, ya lo avanzamos, que esos ataques de Sánchez se van a multiplicar en las próximas semanas. Van a empezar con ataques a algunas autonomías que curiosamente, y a algunos candidatos que curiosamente son de su partido, porque Sánchez es consciente de que si calla será exterminado incluso tras las elecciones de mayo. Y este es un duelo, ¿saben aquella canción? Los que tienen más años, duelo de titanes, creo que se llamaba aquella canción.
No por titanes en este caso, por catadura moral ni por inteligencia, sino por supervivencia. Donde los dos, esto es como uno de esos juegos de rol, las dos partes, Triunvirato y Sánchez, saben que deben traicionarse uno antes que otro y otro antes que uno, porque si no, saben que la hoja de ruta marcada se hace muy complicada. Y la hoja de ruta la hemos explicado, pero insistimos en explicarla. Había 3 hitos: elecciones andaluzas, fracaso, separación más violenta, menos violenta, con intereses, menos intereses tras la cumbre de la OTAN del gobierno entre Podemos y Partido Socialista, y horizonte con las elecciones del 28 de mayo, autonómicas y municipales. En la hoja de ruta se permite permanecer a Sánchez a cambio que pueda presidir la Unión Europea del 1 de julio al 31 de diciembre del 23, y a cambio él cede la candidatura del gobierno. Esa es la hoja de ruta. Claro, nos falta un hito por cumplir, que es las elecciones, la más importante de los 3 hitos que llevamos días y semanas, incluso meses, marcando, que es las elecciones del 28 de mayo. Porque la hostia, vamos a decirlo así claro, que prevé el Partido Socialista, ya está hablando, por ejemplo, en Madrid, que no movilizan, ya está hablando Tezanos, que no movilizan, la hostia que prevén es tan monumental que a lo mejor se precipitan las cosas. Y al final, esto es como las películas esas, malas o no tan malas a veces, que siempre hay que buscar un cabeza de turco para una situación desastrosa. Y obviamente el partido cree que esa cabeza de turco, si todo va peor de lo previsible, podría ser Sánchez, porque prefieren, y aquí es la otra gran clave, prefieren perder el gobierno, que además se va a enfrentar el nuevo gobierno a una situación catastrófica, con lo que ellos cuentan de que de aquí 4 años podrían volver al gobierno con otro candidato ya formado, que desaparezca el partido si permanece Sánchez. Porque ese es el gran miedo del PSOE. No tanto de ese triunvirato, que también lo tiene obviamente, pero están todos bien colocados, digámoslo así de claro, sino como de cientos y miles de medios cargos que viven de la política. Porque hay una cantidad ingente, asquerosa podríamos decir, de gente que vive exclusivamente de la política y que no saben qué hacer si no hubiera política. Y ese es el gran problema del Partido Socialista, que ha generado una cantidad de gente y de gentuza, vamos a decirlo así de claro, que no tenemos remilgos en este programa, de vividores que en una situación dramática de partido se ven fuera. ¿Y qué hay que sacrificar a Sánchez? Se le sacrifica, que de aquí 4 años podemos volver. Esa es la gran pelea interna del Partido Socialista. Y mientras el PP pues sigue a sus historias, sigue lanzando torpedos a Ayuso como si fuera la capitana del ejército en la batalla de Midway, mientras Feijóo permanece un poco ausente, vamos a decirlo así. No tiene la manera de comunicar, no acaba de enganchar su comunicación pausada, que algunos creemos que es excelente para un gobierno, quizá para una oposición se hace extremadamente lenta, incluso aburrida. Y mientras tenemos a Moreno, que no tiene muy claro por qué camino seguir. Porque es de estos personajes curiosos, recordemos, el asturiano, porque hay que decirlo todo, diputado por Asturias en su primera vez que estuvo en el Congreso. Sí, por si quien no lo supiera, es de esas cosas curiosas. Es de esas cosas, vamos a hacer un inciso rápido, que ayer hablábamos del programa de Risto Mejide, que saben que no nos interesa hablar de estos programas, pero bueno, ayer comentamos algunas cosas, pero que estaría bien que la gente explicara un poco todas las cuestiones cuando aparece un personaje invitado o cuando aparece Moreno, que está bien explicar que fue primero diputado en Asturias, que no pasa nada, pero hay que decir que vive la política toda la vida también. Pues como decíamos, pues estaría bien que en los rótulos, por ejemplo, de este programa apareciera que la presentadora había sido la amante del nieto de Franco, por decir algo, para buscar fama. Estaría bien que explicaran que la Fumanal, que hablamos ayer, había sido la jefa de gabinete del presidente Sánchez cuando estaba en la oposición. Estaría bien explicar todas estas cosas para que la gente se hiciera una idea de la realidad
de la gentuza que va a estos programas. Porque todos tienen intereses, aunque no lo crean. Y a veces se hace difícil entender cómo algunos participan en esos juegos, callándose estas cosas que creemos necesarias que todo el mundo debería explicar. Y decíamos que en el PP hay esas dudas sobre cuál es el camino a elegir porque consideran que el PSOE se está fundiendo solo y Feijóo considera que la táctica es la de esperar que el cadáver nos caiga delante. Hay cierto respeto, vamos a llamar la palabra respeto, a gobernar en estos momentos porque saben que estamos delante de una crisis grave y algunos creen que se la trague el PSOE antes que nosotros. Es una política, podríamos decir, interesante, vamos a decirlo así, en un medio largo plazo. Pero creemos que es una política cobarde si uno piensa en la realidad de la política en este país. Porque del concepto de política, obviamente, porque algunos creemos que la política está para servir a la gente, en situaciones malas o buenas, en decir la verdad, no en trabajar para perpetuarse como parece estar maniobrando actualmente el PP, conocedor de las debilidades del Partido Socialista. Y creemos que se equivoca, lo hemos dicho en más de una ocasión, porque entrar en el gobierno con debilidad, como entrarían ahora, no por caos técnico, como pretende Feijóo, sino por caída directa de su rival en la lona, significaría que vendrían 4 años con asaltos continuados en la calle, porque se ganaría no con la abrumadora mayoría que ganó Ayuso con más del 80% de votos que te permite mantener la calle tranquila, sino ganaría a lo catalán, con el 50 y pico % de votos, con el votante socialista quedándose en casa, pero expectante a la primera que le llamen a filas a salir a quemar las calles. Y ahí es donde creemos que Feijóo se equivoca, porque sigue el concepto tradicional de convencer a los votantes en vez de generar confianza. Y son matices importantes que parece que el equipo de Feijóo, que sabemos que nos escucha, no acaba de asimilar. Y se lo decimos con claridad, Alberto Núñez, o los que nos escuchen de tu parte, que no debes convencer a nadie de que te vote, olvídate de eso, eso es antiguo, eso es anticuaya, eso es del siglo pasado. Lo que has de generar es confianza implantando medidas, diciendo cosas que la gente rápidamente entienda. Eso es mensaje, eso es política, eso es inteligencia, eso es lo que se espera de un líder de la oposición. Porque mientras tenemos a Vox, que saben que durante alguna época había jugado con la época de Casado, que era la verdadera oposición, y bla, 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 pues lo tenemos prácticamente desaparecido. A lo mejor es que nosotros ya saben que les tenemos tirria, según algunos oyentes. La realidad es que lo encuentras totalmente fuera de circulación. No parece que estén, excepto obviamente en estas comidas, en restaurantes Michelin, y parece que no estén. Incluso se habla dentro del partido que hay mucho cabreo con la salida de Macarena Olona, porque según parece ya no contesta a los líderes, ya no contesta a los Abascal, no contesta a los Espinosa, que le agradecían todos los mensajes, todo con mensajes. Pues se ve que ha tomado la opción de callarse. Yo lo hemos comentado antes, a nosotros nos contestó cuando le dijimos ánimos, nos contestó brevemente, y seguramente al final tiene una mentalidad que podíamos tener incluso nosotros de, oiga, que estoy hasta los cojones de ustedes, que no tengo que quedar bien ya con nadie, que es un capítulo acabado. Y algunos que siguen en política dentro de ese partido, porque seamos sinceros, no tienen donde caerse muertos, ¿dónde cobrarían 6.000 euros algunos de los personajes de Vox? Y no hablamos de otros que son muy respetables, pues seguramente no entienden la salida de alguien profesional. Y seguramente el problema, lo insistimos en un momento, es que hacía sombra a gente vulgar, a gente que se cree por encima del bien y el mal, a gente que se cree por encima del resto de la gente, y eso en política en un país como España es cuanto menos poco social, vamos a decirlo así.
Habrá que ver si se mueven o no se mueven, pero parece que vuelven a estar al rebufo y ya verán en las encuestas que vuelven a bajar de una forma continuada. Seguramente serán necesarios con el comportamiento actual de la política en un gobierno de Feijóo en esta primera etapa, pero acabarán fagocitados como pasó con Ciudadanos en los diversos gobiernos donde ha estado y cercanos a la extinción. Porque al final Vox es una simple escisión del Partido Popular y cuando se toca poder, da igual. Lo importante para algunos es cobrar al final de mes y en eso no hay excepciones en la mayoría de la clase política. Y tienen ejemplo claro para ver, obviamente, en Cataluña, donde parece que se está convirtiendo en el reino, vamos a llamarle reino para que alguno se suba un poco a la parra, en el reino de Cataluña, donde los datos son claros que han aparecido estos días. Es la peor inversión en educación y en sanidad de España, que se dice pronto. Lo que fue la locomotora España es claramente el vagón de cola de España, de una forma descarada y vergonzante. Aquí, realmente, y hablamos de este Barcelona hoy, en un par de días no, esto es vergüenza ajena, vamos a decirlo así de claro. Es decir, no solo tenemos a la señora del Parlamento, la Borràs, no solo tenemos todos estos casos, sino los escándalos se van sucediendo prácticamente a diario. Y lo peor, que no levanta cabeza la comunidad. Y algunos están pensando todavía en pájaras que no se acaban de entender. Y la realidad es que esa enfermedad, digamos, de Cataluña se ha ido transmitiendo a través de elementos como Podemos, por decirlo así de claro, como ese argentino que teníamos en el ayuntamiento y luego apareció en el Congreso, que mentía de este pequeño. Es de esas historias que cuando la leímos nos pareció tan sorprendente y tan vergonzante, de usar una muerte para medrar en política, que nos dio vergüenza ajena. Alguno nos dijo, no, a lo mejor estaba traumatizado, en fin. Es gente que la verdad no solo no merece estar en política, sino en muchas ocasiones habría que tenerlos alejados de la sociedad porque son elementos tóxicos, enfermos, que lo único que hacen es ensuciar este país. Y en el mundo decíamos que habría que estar atentos a Mali y ya empieza a salir el tema de Mali e insistimos, es un tema mucho más importante y trascendente para España, aunque el 99% de los españoles no tengan ni puta idea dónde está Mali, con todos los respetos, capital Bamako, que decíamos el otro día que mejor tomar hasta un café en Pristina que en Bamako, que ya tiene narices, pues parece que se puede incendiar en los próximos días o semanas. Todavía parece que hay un destacamento español allí, unos 450 soldados, y ya veremos qué medidas toma el gobierno en los próximos días sobre esta situación. Realmente estamos en un momento complicado porque recordemos que Mali era eso que habíamos denominado nosotros, esa frontera sur de Marruecos, donde se paraba el yihadismo, y si se abre y con la permisividad últimamente de Marruecos, que está muy amiguitos de todas estas cosas, se puede convertir en un verdadero problema para España. No un problema de cara, obviamente, a agosto o septiembre, pero sí solamente de cara a final de año. Porque se normalizará todo. Y en una crisis que afectará a todo el mundo, se normalizará hasta los atentados yihadistas. Ojo a lo que decimos. Y son cosas que deben hacernos reflexionar y deben hacernos a todos pensar sobre la importancia, hoy lo comentábamos también en esa conversación informal que hemos tenido, de que seguramente la gente de nuestra generación, los que nos movemos entre la mayoría de los oyentes del canal, 40 y pico, 60 y pico más o menos, que hemos sido, aunque algunos no lo crean, unos privilegiados. Hemos asistido al periodo más tranquilo de España en muchos cientos de años. Nuestros hijos ya veremos si asisten a esa sensación de tranquilidad o tendrán más dificultades, y nuestros padres, obviamente, viniendo en la mayoría de casos de una posguerra, pues efectivamente no parece que vinieran de esa época tranquila. Y la duda
que tenemos muchos es si la generación posterior va a ser capaz de asimilar su responsabilidad o no en los próximos años. Porque está claro que muchos, y esto es una reflexión muy personal, que muchos creemos que ya hemos dado todos los servicios que deberíamos dar a la sociedad y al país, y realmente estamos en una época de, no vamos a decir pasar de todo, pero que al final, por ejemplo, como este canal, pues oiga, nosotros explicamos historias y al final, con todos los respetos, pues nos importa un carajo al final, como si Sánchez se tira por un precipicio o se quiere tirar a la mujer, yo que sé, de Aznar, nos da igual. Porque ya hemos visto de todo y lo único que intentamos, como supongo ustedes, es intentar sobrevivir. Y aquí hay un problema conceptual importante que no entienden las administraciones, que siempre han vivido así. Que los que mueven el país es gente como los autónomos, gente como las pequeñas empresas, que si los exterminas te quedas sin fuerza para nada. Y cualquier historia política desaparece porque no hay quien la mantenga. Habrá que estar atento a estas guerras internas de PSOE, que como verán no aparecerán en muchos medios, porque no diremos la palabra y órdenes, pero parece que la desbandada no interesa de momento explicarse. Pero la realidad sigue siendo la que llevamos diciendo desde hace días. Total caída de Pedro Sánchez, total victoria de la organización del PSOE en modo de triunvirato, acuerdos tácitos, pero miedo entre todos a las traiciones que se van a dar. Lo cual pone hasta este agosto, en teoría aburrido, pues ¿qué quieren que les diga? Lo pone hasta simpático y lo pone cuanto menos entretenido. Nos vamos a ir hasta mañana. Patreon, canal Transferencia y como siempre decimos, simplemente seguimos.